Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? Hola Fernando, ¿cómo te va? Gracias. Bien, gracias a vos por estar una vez más con nosotros. Bueno, ¿en qué instancias se encuentran, primero desde el punto de vista legal, a partir de la imputación de estos dos médicos? Bueno, ellos ahora tienen sus propios abogados, por supuesto. Nosotros estamos para asesorarlos si quieren algún asesoramiento puntual. Ellos tienen su propia estrategia, digamos, desde el punto de vista procesal, etcétera. Pero bueno, lo que sabemos es que a partir de la imputación han podido tener acceso a la causa. Por lo poco que sabemos, para nosotros, bueno, decíamos que era una imprudencia y era desatinada la imputación, porque se puede investigar aparte dándole participación también a los propios imputados actualmente, en ese momento sospechosos, usando otro tipo de vía procesal del artículo 80 del Código Procesal Penal, le permite, porque lo único que tiene son unos testimonios para imputarlo. Eso no es una prueba, sobre todo en casos de temas médicos donde las pericias, todo ese tipo de cosas son tan importantes. En este caso no existe nada de eso, así que nosotros por eso estábamos, digamos, en contra de que se imputara tan libremente. Todos saben que una imputación sale en letras mayúsculas y después cuando sale el sobreseimiento probablemente no tenga tanta repercusión, sobre todo para el honor de las personas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Qué pasó después de la masiva, ruidosa, impactante manifestación que hubo en Córdoba? ¿Qué respuesta hubo de parte, bueno, desde las autoridades políticas a las autoridades judiciales? Bueno, nosotros ya nos habíamos juntado con el Tribunal Superior de Justicia nos juntamos el día martes, posterior a la marcha, pero bueno, lo habíamos solicitado previo a la marcha, a la reunión, y también con el Ministerio Público Fiscal, donde hicimos todas estas, digamos, aclaraciones que te estoy contando a vos. Y después, fruto de esa manifestación, bueno, hicimos una rueda de prensa el día martes, donde se expuso, digamos, todas las organizaciones que participan, cuál es la problemática en general de la salud, porque no es solamente la imputación es la gota que rebalsó el vaso, porque hay una muy mala condiciones de trabajo laborales, el multiempleo, que causa, aparte de que haya contagios cruzados entre distintas instituciones, tenemos también la falta de elementos de protección personal. Bueno, ni hablemos del reclamo, ya viene de larga data, de distribución, digamos, concentración de médicos en lugares densamente poblados y falta de médicos en otros lugares. No hablemos ya de las remuneraciones, que ya es una vergüenza las remuneraciones en la parte de salud y en la parte médica específicamente en nuestro caso. Bueno, toda esa serie de reclamos se hicieron presentes y bueno, se continuó después conversando y bueno, esto tuvo repercusión a nivel nacional porque se llamó a una nueva marcha que a nosotros nos parecía medio redundante volver a hacer una marcha a 5 días de haber hecho una sin que tuviéramos la oportunidad de conversar con las autoridades. Así que bueno, en el día sábado fuimos recibidos por el Ministerio del Ministro de Salud para poder empezar a abrir una agenda de trabajo en conjunto. Doctor, si yo te preguntara cuál de todas estas situaciones que atraviesan los médicos por estos días es la que más los urge, es la que más te preocupa, ¿qué dirías? Lo que hoy, digamos, en tema urgencia, los médicos quieren no sentirse perseguidos judicialmente y tener para el momento actual, ¿no?, de la pandemia, el hoy, mañana, quieren tener los elementos de protección personal y condiciones dignas de trabajo y que no se lo esté hostigando con juicios o amenazas de juicios o algunas actitudes muchas veces de autoridades de las instituciones, de los hospitales, donde aparecen como amenazas de que si no hace tal cosa lo vamos a... usted va a ser responsable de lo que pase, etcétera. Esas cosas lo único que traen es mucho malestar. Entonces eso se tiene que corregir en forma inmediata porque
Eso hace de que traiga un malestar a la gente, digamos, muy importante. Doctor, ¿qué pasa con otro de los aspectos que vos mencionabas recién, el multitrabajo, la multitarea por parte de los médicos que salen de un hospital, entran a una clínica, salen de la clínica, entran a otro sanatorio, digamos, esta multitarea que no es nueva por parte del personal médico, pero que se ve claramente ahora frente a la pandemia y eso constituye un riesgo para ellos. ¿Qué hay sobre esto que tanto se promete de mayores fondos para tratar de evitar que el médico esté corriendo de un lugar a otro de trabajo? Bueno, por lo pronto hay cosas que ya estaban prometidas que todavía no se han cumplido. Iba a haber un bono de 5.000 pesos para todo el personal de salud que todavía no se ha visto reflejado en los ingresos de los profesionales. El pluriempleo no es porque a uno le guste laburar 12 horas al día y salir de un lado a otro y de ahí a otro. Yo le contaba una vez una anécdota a un periodista que me preguntaba. Dije, yo cuando iba en el auto con mis hijos y le iba mostrando, bueno, acá trabaja el papá y 3 cuadras más, acá también trabaja el papá, y me iban y me dejaban en otro lugar donde también trabaja el papá y me decía, ¿por qué no tenés un trabajo como todo el mundo vos? Y porque un trabajo no puedo mandar a los chicos al cole, ¿viste? O sea, esa es la realidad de lo que pasa. Entonces, bueno, mucha gente necesita tener más de un trabajo porque si no, no llega a fin de mes. No es porque le encante trabajar en más de un lado. Y esto en una etapa como esta, donde hay un virus que circula, bueno, nos hace más vulnerables a contagiarnos y a la vez, bueno, obviamente si nos contagiamos lo vamos a transmitir. Sí, entiendo que, digamos, es lo que pasa también en otras profesiones, pero como se habla tanto, se predica tanto de los gobiernos o el Estado tratando de interceder para que el médico esté concentrado en un solo lugar de trabajo, esté bien pagado, bien remunerado, tenga los elementos necesarios en esta situación de pandemia, y por eso quería saber, entiendo que en tu caso y como muchos otros médicos, tienen que estar corriendo de un lugar a otro, consultorios privados, hospitales, guardias, pero bueno, claramente me estás diciendo que eso todavía no se solucionó. No, y va a llevar... Acá hay una desinversión en salud de más de 20 años, Turco, porque se vienen cerrando en nuestras provincias. Se han cerrado desde hace 20 años esta parte, que es donde tengo más o menos registro, más de 200 clínicas en capital y el interior. Algunos grupos, digamos, por ser muy numerosos y el efecto volumen que tienen los grandes volúmenes de atención y todo, hacen que, bueno, en una de esas esos sectores estén no tan golpeados. Estoy hablando de instituciones privadas, ¿no? De grandes instituciones que un poco han ido creciendo, porque algunos dicen, bueno, pero el sanatorio tal ha abierto una nueva sucursal. Sí, pero el sanatorio tal es uno claro. Solo. Sí. Los otros 200 que cerraron, bueno, hay que contarlos. Esos están en el interior, están en ciudades chicas, donde ha ido para atrás. Vos decías, no, los médicos son ricos. ¿Cuál? Uno, que es el cardiocirujano más importante de la ciudad de Córdoba, puede ser rico en una de esas, puede ser. Y está muy bien que lo sea, porque labura 12 horas por día y el tipo que mejor opera un corazón. Entonces, bueno, es como si vos me dijera que la vedette más importante de Argentina gana buena plata. Y bueno, no sé, estará bien que lo gane, pero la realidad de los médicos no es la de ese médico que es único sobre los 19.800 médicos de la provincia. Dos preguntas más, doctor Andrés de León. La primera es en relación a lo que estás viendo como médico, además de titular del Consejo, respecto a cómo está avanzando la atención frente al virus, o sea, cómo está respondiendo el sistema sanitario, los médicos frente al virus. Me decían varios médicos con los que hablaba la semana pasada que, bueno, no es lo mismo la situación ahora respecto a cuando empezó, que tienen más elementos, más información, que tienen otras formas de hacerle frente al virus, a la pandemia. Primero eso, tu opinión de cómo estás viendo el escenario desde el punto de vista sanitario.
Yo, así como hacemos muchos reclamos de cosas que hay que reclamar, soy muy justo desde mi punto de vista de felicitar las cosas que se hacen bien. Yo creo que desde el punto de vista sanitario, Córdoba y específicamente el Ministerio de Salud y el COE ha actuado de una forma muy eficiente. Córdoba tiene, con el peligro que podríamos tener, nosotros podríamos estar exactamente igual que la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, porque tenemos conglomerados, tenemos gente pobre, gente que vive... Y en nuestro caso no ha pasado, ha habido brotes y han sido muy bien controlados. Se ha hecho una gestión de que cada vez que había un brote, el brote no terminó en una escalada, digamos, de imposible de control. Y eso era para lo cual nos preparamos, gracias a Dios ha funcionado muy bien. Y médicamente hemos tenido resultados muy buenos, porque hay pacientes que estaban muy críticos, donde no se sabía qué hacer, etcétera, y ha habido resultados realmente, yo lo conozco puntualmente, de la parte pública, del Rawson, de la parte privada, de algunas instituciones que han luchado mucho con pacientes que estaban en muy grave estado, y hemos tenido resultados, diría yo, bastante buenos. Bien, es importante lo que nos estás aportando con tu mirada, con tu óptica como titular del Consejo y además como médico. La otra pregunta es, ya como médico, ¿qué preocupación te genera el hecho de que mucha gente con algunas patologías o sin patologías, pero que se hacía controles anuales o periódicos, toda esa gente no está yendo al médico, no está yendo a la clínica, al hospital? ¿Te genera alguna preocupación? ¿Puede tener algún riesgo el hecho de que se haya ausentado toda esa gente del control médico habitual frente al temor por la pandemia? Sí, y lo hablamos también cuando fuimos convocados en el Ministerio de Salud, porque tanto en la parte pública como en la parte privada están dadas todas las condiciones para poder hacer los controles que se hacen habitualmente. Y hay que llevarle a la gente, sobre todo, la información de que no deje de hacer los controles, porque estamos viendo de que ha bajado, por ejemplo, un 60% los controles de embarazo, control normal de embarazo. Eso va a repercutir con aumento de mortalidad materna, aumento de mortalidad infantil. Ha bajado más de un 30% la vacunación de los niños de 6 a 12 meses. Más allá que se hizo una muy buena campaña de vacunación antigripal, etcétera, el resto ha bajado, y yo creo que yo también voy a hacer mea culpa. Hay algunos médicos que tienen mucho temor de volver a atender normalmente, si bien están dadas las situaciones para la atención, en todos lados hay equipos para atender, y está muy bien diferenciada, digamos, la atención de febriles, que le llamamos, porque un febril es un sospechoso, pero aún los no febriles tenemos los protocolos para atenderlos con distanciamiento, barbijo, limpieza de las zonas mesadas, etcétera, con alcohol al 70%, limpieza de manos y uso de guantes cuando hay que examinar un paciente, aunque sea de cualquier otra patología, porque puede haber portadores sanos. Entonces eso lo tenemos muy bien, digamos, protocolizado. Entonces le pido, pero por favor, a la gente que se hacía controles periódicos, se los siga haciendo, no corte la medicación. Hay gente que ha dejado de tomar medicación y después tenemos casos de ACV porque le dio un pico de hipertensivo, y bueno, esas cosas van a traer más daño probablemente en la población, más daño en la salud que el propio COVID.